Kane siempre había sentido atracción por el riesgo. De niño, apostaba su dinero del almuerzo en simples apuestas con sus compañeros de escuela. ¿Quién podía correr más rápido? ¿Quién podía adivinar la cantidad de canicas en un frasco? ¿Quién podía lanzar una moneda y caer en cara 5 veces seguidas? No se trataba del dinero en ese entonces. Se trataba de la sensación. Ese momento justo antes de que se revelara el resultado, cuando todo era posible, cuando estaba al borde de la victoria o la derrota. Esa sensación, esa adrenalina, era adictiva. Para cuando estaba en la escuela secundaria, Kane había pasado a apuestas más grandes. Jugaba al póker con sus primos mayores, apostando sus ahorros en partidas nocturnas, donde se encendían cigarros. Resonaban las copas de whisky, y el dinero cambiaba de manos bajo el tenue resplandor de una lámpara de sótano. La mayoría de las veces, perdía, pero de vez en cuando, ganaba en grande. Y esas victorias eran lo que importaba. Lo hacían sentirse vivo. Lo hacían sentirse poderoso. Su padre siempre le había advertido sobre eso. «Estás jugando con fuego», decía. «Un día vas a apostar algo que no puedes permitirte perder». Pero Kane nunca escuchó. Él pensaba que tenía control sobre eso. Se convenció de que era bueno en las apuestas, que no era solo suerte, sino habilidad. Estudió estrategias, aprendió cuándo hacer un farol, cuándo quedarse, cuándo subir la apuesta. Él pensaba que había dominado el juego. Pero apostar nunca es cuestión de habilidad. Se trata de suerte, y la suerte nunca es leal. En la universidad, Kane conoció a Suzanne. Ella era diferente de las chicas que él había conocido antes. Amable, atenta, estable. Ella lo arraigaba de una manera que nadie más lo había hecho. Por primera vez, Kane sintió que tenía algo que valía la pena proteger, algo por lo que valía la pena cambiar. Cuando empezaron a salir, él redujo las apuestas no porque quisiera, sino porque Suzanne lo hizo querer ser mejor. Ella no era el tipo de mujer que toleraría la imprudencia. Tenía sus propios sueños, sus propios valores, y dejó claro que no se quedaría con alguien que tirara su futuro por una emoción pasajera. Kane intentó ser el hombre que ella merecía. Se concentró en sus estudios, se graduó con buenas calificaciones y consiguió un trabajo respetable en finanzas. Una vida normal, un ingreso estable, una esposa hermosa que lo adoraba. Debería haber sido suficiente, y por un tiempo, lo fue. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. La primera vez que apostó después de casarse con Suzanne fue algo pequeño, solo una apuesta inocente con unos compañeros de trabajo sobre un partido de fútbol. Ganó. La emoción volvió. Luego fue otra apuesta, y después otra. Poco a poco, la adicción volvió a aparecer. Kane se decía a sí mismo que no era gran cosa. No estaba apostando de forma imprudente, solo pequeñas cantidades. Solo por diversión. Él tenía el control. Pero luego las apuestas se hicieron más grandes. Suzanne se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Una noche, cuando él llegó a casa más tarde de lo habitual, con olor a whisky en el aliento, ella lo confrontó. «Fuiste a apostar, ¿verdad?» Kane dudó. Luego suspiró. «Solo un poco. Nada serio». La expresión de Suzanne se oscureció. «Me lo prometiste, Kane. Dijiste que habías terminado con eso». «Lo sé», dijo él. «Pero no es como antes. No nos estoy poniendo en peligro. Sé lo que hago». «No lo sabes», replicó ella. «Ese es el problema. Nunca lo sabes. Sigues adelante hasta que lo pierdes todo». Kane intentó tranquilizarla. Le dijo que tenía el control, que solo era un pasatiempo, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Kane tuvo un día difícil en el trabajo. Su jefe le había regañado frente a sus colegas, haciéndolo sentir pequeño, impotente. Odiaba sentirse impotente. Así que renunció. No lo pensó bien. Simplemente salió de la oficina, con la rabia hirviendo en su pecho, y se dijo a sí mismo que nunca trabajaría para nadie más. No estaba hecho para ser un empleado. Estaba hecho para ser un ganador, un tomador de riesgos. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que apostando? Esa noche, fue al casino. El momento en que entró sintió eso. La familiar emoción, la anticipación de lo desconocido, el olor a humo de cigarrillo, el suave tintineo de las máquinas tragamonedas, el murmullo de voces, el ocasional júbilo de alguien ganando el premio gordo. Se sentía como en casa. Entonces los vio, sus viejos amigos, Willie, Rick, Joel y Tony, los hombres con los que solía apostar antes de que Suzanne lo hiciera limpiar su camino. Ellos sonreían, ya con unas copas encima. Sus ojos brillaban con picardía. «Mira quién es», dijo Willie, levantando su vaso. «El hijo pródigo regresa». Kane sonrió.
Pensé en pasar por aquí para jugar 1 o 2 partidas. Se rió Willy. ¿Estás seguro de eso? Escuché que te domesticaron. Tu esposa te tiene controlado. Kane se irritó. Yo hago lo que quiero. Entonces veamos si todavía lo tienes, dijo Willy, barajando una baraja de cartas. Altas apuestas. No se permiten cobardes. Kane se sentó. Su pulso se aceleró. En la primera ronda, jugó con cautela, haciendo una apuesta modesta. Él ganó. En la segunda ronda, sintió una oleada de confianza. Duplicó su apuesta. Ganó de nuevo. La adrenalina corría por sus venas. Esto era lo que había estado extrañando. La emoción, el poder, el subidón de tener el control. Sus amigos lo vieron, el hambre en sus ojos, y la alimentaron. Una ronda más, dijo Willy, sonriendo. Pero hagámoslo interesante. Kane dudó. Debería irse. Debería tomar sus ganancias y volver a casa con Susan. Pero la tentación era demasiado fuerte. Está bien, dijo. Una más. Puso todas sus ganancias sobre la mesa. Se repartieron las cartas. Su corazón latía con fuerza. Y luego, desastre. Perdió. El mundo pareció inclinarse. Las risas a su alrededor sonaban distantes, como si vinieran de debajo del agua. Acababa de perder todo lo que había ganado en un solo y brutal momento. ¿Sabes?, reflexionó Willy, girando su bebida. El dinero es aburrido. ¿Quieres jugar por algo real? El estómago de Kane dio un vuelco. Estoy fuera. Vamos, provocó Willy. ¿Tienes miedo? Kane apretó los puños. No tengo nada más para apostar. Willy se inclinó hacia adelante, sonriendo. Oh, sí tienes. Tienes una esposa hermosa. Cayó un silencio sobre la mesa. Todo el cuerpo de Kane se tensó. ¿Qué demonios estás diciendo? Solo digo. Willy se encogió de hombros. Pondremos 50,000 en la mesa. Si ganas, te vas con todas tus pérdidas cubiertas y $50,000 extra. Si pierdes, tenemos una noche con Susan. La mente de Kane daba vueltas. 50,000. Eso era casi el salario de un año. Era suficiente para arreglarlo todo. El alcohol en su sistema entorpecía su razonamiento. El jugador dentro de él susurraba. Ganaste las 2 primeras rondas. Puedes ganar de nuevo, antes de que pudiera pensar. Antes de que pudiera detenerse. Estoy dentro. Las cartas fueron repartidas. Sus dedos temblaron. En el momento en que vio su mano, Dorosoetasin. Él lo sabía. Perdió. Y esta vez, no fue solo dinero. Fue algo mucho peor. Kane condujo a casa en silencio. Apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía con fuerza. No por la emoción de una apuesta, sino por el miedo. Puro, inalterado terror. Había hecho algo indescriptible. Su mente buscaba frenéticamente una solución. Podría huir, podría negarse, pero las palabras de Willy resonaban en su cabeza. Si no cumples tu parte, ambos lo lamentarán muchísimo. Había visto de lo que Willy era capaz. Sabía que no eran solo amenazas vacías. Si se echaba atrás ahora, Susanne no solo estaría en peligro, sería un objetivo. Cuando entró en el camino de entrada, no se movió. Se sentó en el coche, mirando la casa, con la mente en blanco. Susanne, su esposa, la mujer que había creído en él, la mujer que le había dado su corazón, su confianza. Y ahora, por su propia avaricia, estaba a punto de destruirlo todo. La puerta se abrió. Susan salió al porche, frunciendo el ceño. Kane se obligó a salir del coche, sintiendo sus piernas como de plomo. Caminó hacia ella, con la cabeza baja. «Llegaste tarde a casa», dijo ella, su voz teñida de preocupación. «¿Dónde has estado?» Kane tragó saliva con dificultad. «Tenemos que hablar». Su ceño se frunció más. «¿Qué pasó?» Él entró, cerrando la puerta detrás de ellos. Sus manos temblaban mientras se volvía para mirarla. Los ojos de Susan se agrandaron. «Kane, me estás asustando». Él respiró hondo. Luego forzó las palabras. «Perdí una apuesta». Ella suspiró. «¿Otra vez?» «¿Cuánto?» Esta vez no es dinero». Su cuerpo se tensó. «¿Qué quieres decir?» Kane miró al suelo, la vergüenza quemándole por dentro. Su voz salió apenas por encima de un susurro. «Te aposté a ti». Silencio. Un silencio largo e insoportable. Entonces, Susan le dio una bofetada fuerte. Su palma resquebrajó su cara, y él retrocedió tambaleándose. Pero ella no había terminado. Lo golpeó de nuevo. Y otra vez. Cada bofetada más aguda, más enojada.
¿Apostaste por mí?, gritó. Su voz temblaba de rabia. ¿Estás loco? Kane no se movió. Ni siquiera levantó las manos para defenderse. Se lo merecía todo. Me dijiste. Me prometiste que habías terminado con esto. Y ahora vienes a casa y me dices que me apostaste como si fuera un objeto. Yo... ¡Cállate!, chilló ella. ¡Cállate de una vez! Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran de furia. Eres un inútil, Kane. Eres una vergüenza. Nunca debí casarme contigo. Kane cerró los ojos con fuerza. Lo sé, susurró. Susan dio un paso atrás, respirando con dificultad, como si pudiera colapsar bajo el peso de su ira. Luego su voz bajó, temblando con algo peor que la rabia, el miedo. ¿Qué sucede ahora? Kane apretó los puños. Ellos dijeron que si no lo hago, nos harán daño. Te harán daño a ti. Ella soltó una risa hueca, llena de amargura. ¿Entonces quieres que duerma con ellos? No quiero eso, replicó Kane. Me odio por esto, pero no sé qué más hacer. Susan se cubrió la boca, negando con la cabeza incrédula. Finalmente, se desplomó en el sofá, enterrando su rostro en las manos. Kane permaneció inmóvil, viendo cómo la mujer que amaba se desmoronaba por su debilidad. Después de lo que pareció una eternidad, ella lo miró. Su voz era fría, vacía. Nunca te perdonaré. El pecho de Kane dolía. ¡Lo sé! A la mañana siguiente, Kane se sentía como si estuviera sonámbulo en una pesadilla. Había pasado la noche despierto mirando el techo, con la mente acelerada. Susan apenas le había hablado. Ella estaba sentada en silencio, abrazando sus rodillas, con el rostro pálido. Luego, un golpe en la puerta. A Kane se le cayó el alma al suelo. Ya sabía quién era. Cuando abrió la puerta, Willie estaba allí, sonriendo como un hombre que acaba de ganar la lotería. ¿Listo para la gran noche? Detrás de él estaban Rick, Joel y Tony, sus supuestos amigos. Kane tragó el amargor que le subía por la garganta. Susan se acercó detrás de él, su rostro sin emoción. Willie silbó, mirándola de arriba a abajo. ¡Maldita sea! Incluso mejor de cerca. Los puños de Kane se cerraron, pero Willie sonrió. Nada de actuar como un tipo duro. Hicimos un trato, ¿recuerdas? La voz de Susan era como hielo. Terminemos con esto. Willie levantó una ceja. Oh, agresiva. Me gusta eso. Kane sintió que podría enfermarse, pero se hizo a un lado, dejándolos entrar. Willie se rió. Buen chico. Llevaron a Susana al dormitorio. Kane lo siguió, con todo su cuerpo rígido. Espera aquí, dijo Willie, empujando a Kane sobre una silla en la esquina. No tienes permiso para correr. Tienes que mirar. El corazón de Kane se detuvo. ¿Qué? Eso fue parte del trato. Willie sonrió. No desviar la mirada. No cerrar los ojos. Te sientas ahí y miras lo que sucede cuando un hombre hace una apuesta que no puede ganar. Kane intentó protestar, pero Willie se inclinó, susurrando. Si te echas atrás ahora, todos saldremos de aquí, y dejaremos que las calles decidan qué le pasa a ella. Susan se sentó en la cama, rígida como un cadáver. Entonces Willie se volvió hacia ella. Desnúdate. Susan no se movió. Willie la agarró del mentón, forzándola a mirarlo. No me hagas pedirlo 2 veces. Kane quería moverse. Quería detener esto, pero su cuerpo se negó a escuchar. Lentamente, con una expresión muerta, Susan se quitó la ropa. Los otros hombres se rieron, murmurando cosas que hicieron que el estómago de Kane se revolviera. Luego, uno por uno, se turnaron para violar a la mujer que había jurado amar y proteger, y Kane se quedó allí, mirando, muriendo por dentro. Pasaron minutos. Luego, 1 hora. Kane no sabía cuánto tiempo había estado sentado allí, paralizado, incapaz de hacer nada. Entonces Susan gimió. Un sonido quebrado. Una súplica. Kane. Algo se rompió dentro de él. Su visión se nubló. Su sangre rugió. Sus ojos se posaron en el bate de béisbol apoyado contra la cómoda, y, de repente, se estaba moviendo. Más rápido de lo que jamás se había movido antes. Willie apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el bate se estrellara contra su cara. Un crujido espantoso. La sangre salpicó las paredes. Willie cayó como una piedra. La habitación quedó en silencio. Entonces Kane se volvió hacia los otros, y la masacre comenzó. La habitación olía a sangre, sudor y algo mucho peor, muerte.
Las paredes, que antes eran limpias y ordinarias, ahora estaban pintadas con manchas de rojo. Los cuerpos de los supuestos amigos de Kane yacían esparcidos por el suelo del dormitorio. Sus rostros irreconocibles, sus extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Kane estaba de pie en el centro, el bate de béisbol aún agarrado en sus manos temblorosas, su superficie de madera resbaladiza con sangre. Sus respiraciones eran jadeos entrecortados. Su pecho se agitaba mientras su mente luchaba por procesar lo que había hecho. Sus manos temblaban, pero no por arrepentimiento, no por miedo, por rabia, por satisfacción. Le habían quitado todo, lo habían humillado, habían tocado a su esposa, lo habían convertido en un espectador de su propia pesadilla. Y ahora estaban muertos. Suzanne se sentó en la cama, su cuerpo temblando, sus brazos envueltos alrededor de sí misma. No hablaba, no lloraba, solo miraba a Kane con ojos abiertos e incrédulos. Kane se volvió hacia ella, su voz ronca. ¿Estás herida? Ella se estremeció al oír su voz. Esa reacción dolió más que cualquier cosa. Soltó el bate. El sonido de este golpeando el suelo empapado de sangre se sintió ensordecedor. Tenía que hacerlo, murmuró Kane, más para sí mismo que para ella. No iban a detenerse. Iban a matarnos después de esto. Sé que lo harían. Suzanne no respondió. La mente de Kane daba vueltas. ¿Y ahora qué? ¿Cuál era el siguiente movimiento? La policía vendría. Los vecinos podrían haber oído algo. Había 5 cadáveres en su dormitorio. Sus manos se movieron a su cabeza, los dedos clavándose en su cuero cabelludo. «Tenemos que salir de aquí», murmuró. «Tenemos que irnos antes de que...». Finalmente, Suzanne habló. «Los mataste». Su voz era hueca, sin emoción. Kane se giró hacia ella. Tenía que hacerlo. Ella sacudió la cabeza como si intentara despertar de un sueño. «Los mataste, Kane. Te habrían matado». Kane espetó, la frustración burbujeando en su pecho. ¿Crees que iban a marcharse después de esto? ¿Crees que simplemente se iban a ir y fingir que nada de esto pasó? Suzanne parpadeó. Luego susurró. «Estás cubierto de sangre». Kane miró hacia abajo. Su ropa estaba empapada de rojo. Sus manos, sus brazos, todo. Sintió que se secaba en su piel, pegajosa y cálida. Su respiración se volvió errática. La voz de Suzanne era apenas un susurro. «¿Qué hacemos ahora?» Kane tragó con dificultad. Quería decir, «Corremos». Quería decir, «Limpiamos esto», y fingimos que nunca sucedió. Pero no había escapatoria, no más. Kane se tambaleó hacia el baño. Abrió el grifo, viendo cómo el agua se volvía rosada mientras se frotaba las manos, los brazos, la cara. La sangre se negaba a salir por completo. Siempre estaría allí. Una mancha en su alma. Se aferró al lavabo, mirando su propio reflejo. Su rostro era diferente ahora. Sus ojos estaban vacíos. Su boca estaba en una línea sombría. No se reconocía a sí mismo. La voz de Suzanne llegó desde la otra habitación. «¿Vas a entregarte?» Kane cerró los ojos. «Tengo que hacerlo». Ella se quedó callada por un momento. Luego, «Les diré lo que pasó». Kane se volvió hacia ella. «No te creerán. Pensarán que lo planeé». Suzanne se paró en la puerta, con los brazos aún envueltos alrededor de sí misma, el rostro pálido. «Entonces, les haré creerme». Kane exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. «No quiero que te involucres en esto. Demasiado tarde», dijo con voz apagada. Y tenía razón. Ambos estaban metidos hasta las rodillas en este lío. No había salida. Kane tomó el teléfono con dedos temblorosos. Vaciló. Luego marcó. Las sirenas resonaban en la noche, creciendo más fuerte, más cerca. Suzanne se sentó en el sofá, mirando al suelo. Kane se sentó a su lado, su mano aún temblando. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos se movió. La casa aún apestaba a muerte. Luego, un golpe en la puerta. Kane se levantó. Sus piernas se sentían débiles. Su cuerpo estaba agotado, drenado de cada gota de energía. Abrió la puerta. 2 oficiales estaban allí, con las manos descansando sobre sus fundas. Sus expresiones cambiaron instantáneamente al tomar en cuenta la escena. La sangre en la ropa de Kane, la mujer aturdida sentada en el sofá, el inconfundible olor a algo malo en el aire. «Señor, salga afuera»,
ordenó uno de ellos. Kane obedeció sin decir palabra. El oficial se volvió hacia Susan. Señora, ¿está bien? Los labios de Susan se separaron. Le tomó un momento encontrar su voz. Él me salvó. Los oficiales intercambiaron miradas. Entonces Kane habló. Los maté. Una pausa. ¿Cómo dijo, señor? Kane apretó los puños. Iban a hacerle daño. Iban a hacernos daño. Tenía que detenerlos. Tenía que... Su voz se quebró. Tenía que... El oficial entró con cautela. En cuanto vieron los cuerpos, sacaron sus armas. Arrodíllate. Manos detrás de la cabeza. Kane no opuso resistencia. Se arrodilló en el suelo, sintiendo el frío metal de las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas. Mientras le leían sus derechos, miró a Susan por última vez. Ella seguía mirando al suelo. En silencio. La sala del tribunal estaba en silencio mientras Kane subía al estrado. La fiscalía lo presentó como un hombre violento, un jugador que había perdido todo y se había descontrolado. Mostraron las fotos de la escena del crimen, la brutalidad de los asesinatos, la pura rabia en cada golpe que había dado. Pero Susan se presentó ante el jurado y les dijo la verdad. Les contó cómo Kane le había suplicado perdón, cómo había intentado encontrar una salida, cómo solo había actuado cuando ella gritó por él. Los mató, admitió. Pero lo hizo para salvarme. El jurado deliberó durante horas. Al final, Kane fue condenado por homicidio involuntario en lugar de asesinato. El juez lo sentenció a 25 años. Susan no lloró, no protestó, solo susurró, «Me salvaste». Y luego, se llevaron a Kane. Pasaron los años. Susan visitó a Kane en prisión, pero solo unas pocas veces. Eventualmente, dejó de venir. Kane entendió que ella tenía que seguir adelante. Pasó sus días tras las rejas reviviendo esa noche una y otra vez en su mente, preguntándose qué habría pasado si nunca hubiera hecho esa apuesta, preguntándose si alguna vez dejaría de ver sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Nunca lo hizo. Y así Kane permaneció en su celda, prisionero no solo de la ley, sino de sus propias elecciones. Kane siempre había vivido por la emoción, la adrenalina de la incertidumbre, la euforia de ganar contra todo pronóstico. Pero al final, no fue el dinero lo que le costó todo. Fue su propia imprudencia, su incapacidad para detenerse antes de que las apuestas se volvieran insoportables. Había apostado con su futuro, con la dignidad de su esposa y, en última instancia, con vidas humanas. La noche en que perdió a Susan en una apuesta fue la noche en que se perdió a sí mismo. Aunque había tomado la justicia por sus propias manos, la verdad seguía siendo que él era el arquitecto de su propia destrucción. Susan siguió adelante, pero no sin cicatrices. La traición, el trauma, el horror de esa noche. Nada de eso la abandonaría nunca. Había amado a Kane una vez, pero el hombre con el que se casó había desaparecido mucho antes de esa noche. Kane, sentado en su celda de prisión, entendía que ahora había sido un tonto, un hombre débil que había confundido la avaricia con la ambición y la imprudencia con la valentía. Ahora, no le quedaba nada más que remordimiento. Y así, el hombre que una vez vivió por la emoción del riesgo, se encontró en un mundo sin riesgos, sin opciones, sin segundas oportunidades. Prisionero no solo de rejas de hierro, sino del momento en que dejó que sus propios demonios ganaran.